lo que hemos ido viendo ha sido como Israel, sobre todo el primer ministro Benjamin Netanyahu, ha declarado, y es que es un secreto a voces, no, porque es que lo están diciendo públicamente todo el tiempo, que se están preparando para entrar en Rafah. Que esto es algo que lo está diciendo Netanyahu, que ya no son declaraciones de los más radicales que siempre os explicamos, pues Bezalel Smotrich o de Itamar Ben-Gvir, incluso de Yoav Galant dentro del gobierno, dentro del partido del Likud de Benjamin Netanyahu, sino que el propio primer ministro está diciendo que se están preparando para entrar en Rafah, pero que llevará algo de tiempo. Vale. Las novedades sobre la cuestión de Gaza, igual que pasó con la invasión escalonada de la franja, primero por el norte y después a Han Yunis, no pasan tanto por las complicaciones logísticas, que también, porque se han retirado algunos efectivos del norte para llevarlos a la frontera con Líbano y al sur de Gaza, es decir, preparando esa intervención de Rafah, sino yo creo que van más por la cuestión diplomática, porque lo importante para Israel es contar con el apoyo de Estados Unidos. Entonces veréis que hoy se nos juntan un poco todos los temas. Para hablar de Rafah y de Líbano hay que hablar de las dinámicas de Gaza, hay que hablar de las dinámicas internas de Israel y hay que hablar de las dinámicas internacionales. Hemos hecho varios directos explicando la crisis de Israel con Estados Unidos. No por ello ha dejado de ser un Estado, aliado de primer nivel, ¿no? de Estados Unidos, sino que han causado fricciones internas. El Partido Republicano ya se está planteando reforzar más su apoyo a Israel, porque en contraposición a los demócratas se están intentando mostrar como los que de verdad defienden, ¿no? a su aliado, a su socio, y porque sí que es verdad que además ahora esa línea trumpista está mucho más enfrentada con Irán desde el periodo de Trump. Y claro, pues encaja bastante en dar alas a una escalada regional que pudiera pasar por la limpieza étnica de la Franja de Gaza, parcial o total. Yo entiendo que empezarían por una limpieza más pequeña y por una operación contra Hezbollah y contra quien hiciera falta. Más vehemencia es lo que se busca desde el sector republicano, que siempre ha estado más vinculado con Benjamin Netanyahu. Y recientemente, que tiene bastante que ver con esto que digo, ¿no? De que una invasión de Rafah, ¿por qué lleva tanto tiempo? ¿Cuál es el problema principal? Logísticamente, ¿están más o menos preparados para hacerlo? ¿Falta la luz verde? Bueno, pues parece que en el gabinete de Israel, que ya de por sí hemos explicado muchas veces por qué es una jaula de grillos, ¿no? Que están todos a la gresca y que algunos no se pueden ni ver, y algunas de las reuniones del gabinete de guerra tardan en empezar por la propia hostilidad entre Netanyahu y Galant, ¿no? O cómo se buscan otros perfiles como Benny Gantz, y las encuestas muestran que Benny Gantz sería uno de los principales beneficiados de un adelanto electoral. Entonces, todo lo que se haga en el conflicto, que tiene que pasar por Benjamin Netanyahu y dar luz verde a gente como Galant que quiere hacerlo desde hace tiempo, pasan por un objetivo político principal, que es que Benjamin Netanyahu pueda continuar en el cargo. Para ello necesita un balance con sus socios de ceder, como hizo cuando la crisis judicial, ¿no? Cedió parte a sus socios más radicales, dándoles ventajas sobre Cisjordania, alentando a los colonos, y al mismo tiempo sobre la oposición, que finalmente han conformado este gabinete de unidad nacional de guerra, como Benny Gantz, y se intentó con otros sectores importantes que finalmente no han entrado. Ese equilibrio es clave, porque si Benjamin Netanyahu lanza una operación militar del calibre de las que están proponiendo algunos sectores, como la de Rafah o la de Líbano, los sectores más liberales o el Partido Demócrata estadounidense pueden ponerle problemas porque no se esté respetando el derecho internacional humanitario, y es cada vez más evidente que hay fallas enormes, ¿no? en eso, por mucho que los países europeos y Estados Unidos digan que apoyan el derecho a la autodefensa de Israel, respetando tal derecho, bueno, ese derecho no se está cumpliendo, ¿no? Porque se están viendo masacres, se están viendo crímenes que estamos
señalando en nuestros hilos constantemente y se está viendo una intención de limpieza étnica, que es lo que se llevó a la Corte Internacional de Justicia. Entonces, si ese equilibrio se fractura, Benjamin Netanyahu podría caer y que otra figura del Likud ocupara su lugar inmediatamente, que es lo que solicitan muchos de los opositores dentro del campo de Benny Gantz, del de Yair Lapid y del de Lieberman. También el propio Yoav Galant demandaba algo así. Pedían la salida de Netanyahu. Bueno, pues ¿por qué comento esto? Porque en ese equilibrio internacional que tiene que mantener con Estados Unidos y con sus socios dentro de Cisjordania e Israel, tuvieron un problema con el líder del Partido Demócrata en el Senado, el líder de la dentro de lo que son las cámaras estadounidenses. Recordad que el Senado lo controlan los demócratas y la Cámara de Representantes los republicanos. Por eso están bloqueándose distintos paquetes de ayuda de un sitio a otro. Y se hablaba de Netanyahu como un obstáculo para la paz. Se hablaba de que la coalición de Netanyahu ya no se adapta a las necesidades de Israel, lo decía Chuck Schumer, y que Israel está siendo asfixiado por una visión de un gobierno que está estancada en el pasado. Esto ha sentado muy mal en Israel y ha impedido que se puedan seguir dando pasos porque necesitas sí o sí la colaboración estadounidense. Y los republicanos no controlan las dos cámaras, no controlan el gobierno, entonces solo con los demócratas o mejoras tu relación o una operación en Líbano y en Rafah tienen que ser de otra manera. Por eso se está retrasando en esas dimensiones, porque Netanyahu asegura que necesitan tiempo para asegurar que la operación cumpla con X criterios, principalmente despejar parte del millón de refugiados civiles que habría en Rafah. No sé si en dirección al norte, algunos han hablado de incrementar la ayuda humanitaria hacia el norte, sobre todo pues hablan también de esa construcción de un puerto que iba a hacer Estados Unidos y de facilitar que los palestinos fueran hacia el norte, o lo que algunos demandan, sobre todo los vinculados al sector del gabinete de seguridad, que se desplacen hacia el sur, hacia Egipto. Y ahí ya entra otra dinámica con los países árabes, que no voy a entrar ahora, luego con las preguntas si queréis lo contestamos, pero así un poco haciendo un englobe de todo lo que estamos tratando habitualmente, las novedades pasan por ahí, por ese equilibrio que está teniendo que hacer con un partido demócrata que está harto de Netanyahu, al menos en sus declaraciones privadas más que en las públicas, pero esta declaración pública de Chuck Schumer ha sido una bomba y al mismo tiempo los republicanos plantean que habrá que incrementar mucho el apoyo al gobierno de Netanyahu, mientras que Netanyahu, como digo, va dando pasos pero no puede perder en ningún momento al sector radical. Por eso ahora se intenta el último movimiento, ya con esto voy a cerrar un poco esta primera parte, se está intentando retrasar la votación que os comentamos el otro día con Ángel aquí sobre la llamada filas de los ultraortodoxos, porque no puedes perder el apoyo de los sectores ultraortodoxos, que son los que te mantienen. Sin ellos, el Likud podrá gobernar, pero Netanyahu caería, porque el resto de socios quieren que el Likud siga, pero sin Netanyahu. Están más vinculados al Partido Demócrata, que van a apoyar al gobierno de Israel, van a apoyar al Likud, pero no quieren a Netanyahu por lo que esta imagen y esas acciones está representando. Entonces, y Netanyahu, su estrategia pasa por retrasar la operación, retrasar el llamado a filas de esa renovación, ¿no? de la exención de los ultraortodoxos de ir al ejército, hasta el receso de ahora unos meses que se va a producir hasta verano. Entonces, podría darle como una patada hacia adelante a la ley y evitarse el conflicto con sus socios, porque tarde o temprano va a tener que dar algo a uno de los dos y los liberales exigen que se llame a filas a los ultraortodoxos, a los jaredíes principalmente. Bueno, pues este equilibrio interno y externo que he comentado es el que ahora mismo está marcando los tiempos de Rafah y de Líbano. Nos preguntan, así a modo un poquito general, ¿vale? Si tendría consecuencias, entiendo que para que profundicemos incluso un poco más en esas discrepancias que hay en la política interna israelí, si tendría relevancia con respecto al conflicto en sí mismo el cambio de la sustitución de Netanyahu como primer ministro. Si pudiera haber, entiendo que dependiendo de Sí, quién pudiera ser ese vale. sucesor, claro. Sí y no, o sea, es decir, la línea del gobierno es que se va a hacer la operación de Rafah.
y según cómo les escuches, también se va a hacer la operación del Líbano. Que Netanyahu se vaya puede llevarnos a que gobierne Benny Gantz. Depende de cómo ocurra esto. Porque si se hace antes de unas elecciones, que se quieren evitar, lo más probable es que el gobierno recaiga en alguien del Likud. Yo no descarto que pudiera ser Yoav Galant. Claro, encima es un perfil muy controvertido. Igual se busca a alguien más en el Likud. Claro, toda esta gente quiere una operación ya, la quiere aún más rápido que Netanyahu. Entonces, no es que vaya a responder a intereses más cercanos al Partido Demócrata. El Partido Demócrata quiere renovación, quiere que se respete el derecho humanitario, pero es que los que vienen detrás no respetarían el derecho humanitario más que Netanyahu. Al revés, son gente que lo quiere ya y en mayor escala, y de hecho lo quieren desde noviembre. Pero es verdad que Benny Gantz sí que ha tenido sus contactos mucho más intensos con Estados Unidos de lo que han tenido otros líderes israelíes. Pero es que hasta los sectores más vinculados a Yair Lapid. Vemos a Lieberman, por ejemplo, el sector más vinculado con los rusos israelíes, que quiere la operación de Líbano ya también. Y no está en el gobierno porque de entrar en el gobierno la condición es que se vaya Netanyahu. Lo que quieren es una victoria política todos estos perfiles. Quieren decir, nosotros vamos a continuar con esta tendencia, pero hemos conseguido el hito histórico de cargarnos a Netanyahu como figura política. Ese es el punto. Y esa es la cosa que yo creo que no va a cambiar tanto la dinámica, pero sí va a cambiar en los ritmos, en la organización política y sobre todo porque Netanyahu ahora mismo, por su dependencia de los radicales, es el nexo que une a los dos sectores que estuvieron a punto de enfrentarse en las calles en 2023, con esas protestas que algunos vinculadas a los liberales, vinculaban al Mossad, a las fuerzas de seguridad, incluso la patronal y algunos trabajadores en Tel Aviv, contra los colonos, no directamente, pero sí el sector político más radical vinculado a los colonos que buscaba una anexión de Cisjordania como la que gestiona Bezalel Smotrich. Entonces, si Netanyahu se va, probablemente Ben-Gvir y Smotrich queden mucho más sueltos en un contexto en el cual se ha ido armando a la población, en el cual se ha roto la convivencia en algunos puntos civil, sobre todo porque estos sectores políticos están muy enfrentados. Yo no diría que hay una guerra civil en ciernes todavía en Israel, pero es verdad que el año pasado se daban las condiciones para que esto pudiera ocurrir. Y si de repente se cae Netanyahu y gobiernan quien parece que va a gobernar, que serían los liberales, si hay elecciones quizá más cerca de Benny Gantz y si no hay elecciones más cerca de Yoav Galant o de algún perfil del Likud, esto igual Ángel nos lo puede ampliar más, me parece que se rompería en cualquiera de los dos casos la relación con el este, ¿no? Con Cisjordania, con los colonos. Políticamente sería un conflicto porque probablemente llamarían a filas a los jaredíes si pueden sacar adelante los números. El Likud podría incluso romperse. Y si hay elecciones, como digo, cambia también el escenario. Ahora mismo Yair Lapid dejaría de ser el líder de la oposición. Bueno, depende, porque si el gobierno lo integra Benny Gantz, se habla de meter en el gabinete de seguridad a Gadi Eisenkot y a Gideon Sar. Claro, Eisenkot ya está, me parece, sí está en el gabinete, pero Gideon Sar ha pedido la entrada. Son como perfiles menores de esa gran coalición que es Unidad Nacional. Dentro, el partido más importante es Blanco y Azul, que es el de Benny Gantz. Entonces, a mí me parece que Benny Gantz tiene todas las papeletas para ser la principal fuerza de Israel. Entonces, lo que os digo, que sí, que cambiarían algunas cosas internamente, pero no cambiarían tanto otras, porque la operación iba a continuar. Y añado otro detalle, que sé que me estoy enrollando mucho hoy, pero bueno, tenemos cosas que comentar. Si se esperan unos meses, si cae el gobierno de Netanyahu, o si hubiera elecciones, o si hubiera un relevo sin elecciones, dentro del Parlamento se podría votar un nuevo primer ministro, me interesa más qué pasa en Estados Unidos. Porque si Netanyahu aguanta hasta que llegue un Donald Trump, que no sabemos si ganará, pero si pasara, o si el nuevo gobierno contara con un gabinete republicano en el otro lado del océano, a lo mejor ahí también cambia la situación, porque que de repente gobierne un liberal y tengas a Trump dando alas a los radicales, o al revés, ¿no? Que Netanyahu aguante con Ben-Gvir, que es muy cercano a esas líneas más de la derecha extrema, que tiene esas relaciones con los republicanos, pues ¿por qué no iba a poder
contar con un apoyo más fuerte Israel, las manos más libres en su operación contra Líbano o contra los palestinos, pero claro, esto ya nos lleva mínimo hasta enero del año que viene. A mí me parece ahora mismo una locura plantearnos que de aquí a enero del 2025 no haya habido una operación en Rafah. Puedo equivocarme porque al final estas cosas uno nunca las sabe, ¿no? Pero me parece que lo de Rafah iba a haber ocurrido ya y se está retrasando, pero Netanyahu lo va a llevar a cabo. Lo único que sí, dependiendo del resultado, viendo a ver cuándo se pudiera lanzar un ataque sobre el Líbano y si Estados Unidos, que está siendo con Joe Biden de los más cercanos de la historia demócrata a Israel, el más sionista de los demócratas probablemente, cercano a Israel y dando apoyo a esta campaña militar, pues, ¿por qué no con un Donald Trump que quiera un conflicto con Irán? No sé si él directamente lo buscaría, porque ya en su momento tuvo que parar los pies a John Bolton, ¿no? Es su asesor en otra etapa, sino que también pudiera darse, pues, un conflicto por otras cuestiones, ¿no? De la contención y la presión máxima a Irán. ¿Teníamos alguna pregunta, Ale? Gracias, por cierto, a Álvaro Sevi por esa suscripción con Prime. Ya sabéis que las subs con Prime aquí en Twitch son gratis. Hay que hacer una cosita rara últimamente. No sé si quizás no estáis encontrando cómo uno tiene que suscribirse con Amazon Prime. Bueno, hay que darle como a volver a suscribirse, aunque no estés suscrito todavía. Y ahí es donde vas a encontrar la cuestión de Prime. Un poquito escondida, pero se sigue pudiendo dar suscripciones con Prime. Recordad que a vosotros, si ya tenéis esa suscripción con Prime, no os cuesta nada. Pues es totalmente gratuita, la tenéis incluida. Pero a nosotros nos aporta económicamente un poquito. Y que si no, pues os podéis suscribir con las de pago nivel 1, nivel 2 o nivel 3, que nos ayudan un montón. Si estáis suscritos con Prime y queréis apoyar más, podéis cambiar vuestra suscripción para que sea de pago y darle a la de Prime a otro canal, que esa seguiréis teniéndola disponible. Y si tenéis una suscripción de regalo, que os la regalaron hace pues, unos días, unas semanas, oye, si queréis seguir apoyando el contenido una vez que se os pase ese primer mes de suscripción de regalo, pues podéis convertirla en una suscripción de pago, ¿vale? Para nosotros es muy importante. Ya sabéis que ofrecemos este contenido gratuito, la cobertura, el mapa que habéis visto lo tenéis disponible en la página web totalmente gratuito y que todo eso es posible gracias a los aportes que hacéis tanto aquí en el canal de Twitch, fundamentales, como el que acaba de hacer ahora mismo Isra, que justo se ha Sí, suscrito. sí, mira, y tenemos Justamente otra de con regalo. Se están Prime. animando justo ahora a ver si la meta se avanza, que quedamos a 9 Eso con es. ella. Gracias a Isra por esa suscripción con Prime. Primer mes. Bueno, pues muchísimas gracias, bienvenido. Y gracias a Fran por esa suscripción de regalo. Con Prime, recordad, lo malo que tiene es que hay que renovarla manualmente. Entonces, cuando cumplas tu primer mes, Fran, perdón, no, Fran ya estaba hace tiempo. Isra, el 20 de abril tendrás que volver a suscribirte aquí en Twitch. Cada mes tienes que renovarla. Sigue siendo gratis, eso no cambia, pero bueno, tienes que hacerlo manualmente. Muy importante, ¿vale? Si vais renovando esas subs, si sois las de pago. Y oye, si queréis hacer un aporte extra, las que más nos ayudan son las de nivel 2 o las de nivel 3, que solo las podéis configurar desde el ordenador. Eso es lo malo, pero bueno, que a nosotros, además de más económicamente, nos aportan una serie de puntos que nos mejoran la relación con Twitch. Ya os lo explicaremos más en profundidad. Pero en cualquier caso, recordad que los suscriptores aquí en Twitch tienen acceso a los directos exclusivos que hacemos solo con los suscriptores Es los verdad. viernes al mediodía. Los viernes generalmente a las 12 del mediodía. Seguro que en el chat hay alguno que ha estado por ahí en esos directos. Yo creo que están chulos, charlamos, os contamos algunas cositas. Y eso yo creo que es muy, muy interesante. Y si no, pues bueno, por supuesto, en la página web tenéis ahí ese QR. En un tiempito os contaremos cosas nuevas, pero bueno, por ahora podéis entrar y acceder al apartado de suscripciones para ver los planes que tenemos con las distintas ventajas. Muy interesantes. La de la newsletter semanal que os lleva a vuestro correo electrónico todos los domingos. Os contamos lo que pasa en el mundo sin el filtro de los algoritmos de las redes sociales. También obtenéis acceso a los artículos exclusivos. La mayoría que publicamos son en abierto, pero oye, los de análisis un poquito más en profundidad, algunos los dejamos solo para suscriptores para agradecerles ese apoyo que nos dan y porque al fin y al cabo, pues es que si no tuviéramos ese apoyo, pues no habría ni contenido exclusivo, ni de pago, ni de ningún tipo, claro, porque Descifrando la Guerra, siendo independiente, pues necesita ese apoyo para subsistir. Y además tendréis acceso a los seminarios, que antes Ale ya os ha contado sobre ellos, pero que es una opción eh, muy interesante. Así que nada, si estáis suscritos ahí en la web, dejádnoslo ahí en el chat, decidnos qué os parece,
¿Qué es lo que más consumís? Si la newsletter, los artículos exclusivos, si habéis estado en los seminarios, recordad que podéis consumir los antiguos, podéis ver los seminarios antiguos en Sí, sí. diferido, aunque os hayáis suscrito ahora. Podéis acceder y verlos, y yo creo que eso es Si os muy quedáis con interesante. ganas de escucharme todavía más dando la chapa del espacio postsoviético, tenéis ahí 2 sesiones, que además hice 2 en lugar de 3 porque fueron más largas, y respondiendo preguntas, y las podéis ver en diferido cuando queráis, así que ahí está. Sí. Y si alguno se suscribe en la página web en este ratito, que nos lo haga saber ahí en el chat. Y así, pues le agradecemos, ya que siempre agradecemos las suscripciones de Twitch, pues oye, a los que se suscriben en la web ahora, en este ratito, pues también se lo agradecemos, ¿no? Que aunque en la página web no nos llega el anuncio como nos llega aquí en Twitch, pues al menos nos lo podéis decir por el chat y nosotros nos enteramos. Bueno, teníamos alguna pregunta. Vale, nos decían, por ejemplo, Muy bien. sobre todo con la respuesta, posible respuesta de Egipto con respecto a la salida de los refugiados Ujú. palestinos, ¿no? Que es una de las cuestiones centrales de este tema. Sabemos la posición que ha tenido Sí. de Egipto. Aquí hemos defendido, ¿no? Que es una posición casi obligada que tiene que tener, ¿no? Para no precipitar la situación, pero que quizá llegado el caso, pues tampoco podrían hacer mucho más. Es decir, sucedería y materialmente ocurriría y tendrían que gestionarlo. Pues mira, es que Egipto está en una posición muy débil. Y no solo por la cuestión palestina, es que al final los hutíes han conseguido lo que querían, no tanto lo del comercio solo, que también, sino vincular la causa palestina con el comercio del canal de Suez. Eso lo han conseguido, y es que la economía egipcia, pues el canal de Suez es un pilar muy importante, y se está desplomando, claro. Se están buscando rutas alternativas, se está yendo por África. La economía egipcia ya venía muy tocada. Tenía muchos problemas económicos el país, así como, por ejemplo, durante la guerra de Ucrania, los países del Magreb y de Oriente Medio fueron uno de los más perjudicados por la crisis del grano. Claro, Rusia ha hecho como su campaña de propaganda a favor de mandar apoyo a ciertos países, y es verdad que con Egipto la relación ha ido a mejor. Digamos, Egipto ha entrado en los BRICS, es uno de los nuevos socios. Pero al mismo tiempo Egipto ha sido un socio, por no decir aliado, ¿no? Tradicional de Estados Unidos. Em, sí, Egipto ha sido durante mucho tiempo uno de los países que más dinero ha recibido de Estados Unidos de toda la región. Es decir, por mucho que se haya mejorado la relación con Rusia, es un país que tiene mucho que balancear. También está más vinculado a Emiratos Árabes, Arabia Saudí, a Bahrein, pero principalmente yo diría un poco más a Emiratos Árabes durante este tiempo, cuando hubo su confrontación con Turquía, cuando hubo ese rechazo mayor a los hermanos musulmanes y al islamismo. En general, la situación de Egipto es mala, pero si le añades la crisis del Mar Rojo, la crisis del grano, y bueno, ese balance que tiene que hacer con Rusia y con Estados Unidos, le hace falta muchísimo apoyo externo. Y esa dependencia externa es la que hemos dicho que le puede obligar a tomar decisiones que ellos rechazan, como ellos dijeron que podían entrar en guerra con Israel, romper los acuerdos de Camp David, de acuerdo de paz con Israel. No lo van a hacer, según luego han declarado. Pero además es que les están regando con millones y millones de dólares desde el extranjero, ya no solo los de Estados Unidos que acabo de comentar, sino que además recientemente Emiratos Árabes ha firmado un acuerdo millonario, no recuerdo cuántos millones eran, pero un acuerdo muy importante con Egipto. Y ahora, esto ya sí que es la bomba, la Unión Europea ha firmado el acuerdo que yo creo que es el más importante de su historia, a nivel de miles de millones. Creo que eran 7.000 millones de dólares. No sé muy bien en cuánto se acabó quedando, si eran 6.000 y pico millones de euros, con Egipto, en el que se incluye un poco todo, ¿no? Pues préstamos, inversiones, dinero que se les va a dar directamente, ayudas, en esta campaña que se ha ido realizando con otros países como Túnez o Turquía para el control migratorio. Claro, justo en este momento en el que, bueno, el gobierno de Al-Sisi, ahora que nos rasgamos tanto las vestiduras con Putin, ha sido reelegido con, no sé si un 80 o un 90% de los votos sin grandes oposiciones y después de haber dado un golpe de Estado.
Y aún así han ido allí Ursula von der Leyen, Giorgia Meloni y no sé quién más, porque es un país súper importante tenerlo de tu lado, ¿no? Entonces ahí ya importa menos la democracia. Y si les seguimos, encima le dan esos 6.000, 7.000 millones, que ya digo que la cifra ahora mismo no la tengo, es importantísimo para Egipto ceder un poco ante las demandas de los occidentales y en un momento en el que se diera una operación en Rafah, pues si son Estados Unidos, Emiratos Árabes, que fue de los pocos que ha normalizado con Israel, y la Unión Europea, que son prácticamente los pocos países, no pocos, son bastantes, ¿no? Pero son, cuando miras los mapas de qué países consideran a Hamas organización terrorista, justo son los occidentales principalmente. Pues me parece extraño que Egipto no fuera a acoger a los refugiados palestinos y tendría un problema mayor, ¿no? Porque la influencia de Hamas se desplazaría también hacia su zona y ellos con el islamismo, pues se estarían metiendo en un problemón a futuro. Si Egipto tiene un alzamiento islamista, se puede liar una gordísima en Oriente Medio. Pero eso es un escenario que estamos anticipando mucho, así que no lo toméis ahora mismo al pie de la letra. Lo que sí que puedo decir es que desde fuera se está dando tanto interés, sí, hay tanto interés porque Egipto no colapse y Egipto tenga una potencial acogida de refugiados. Tenemos por aquí también. Sí. Me preguntaban rápidamente esta pregunta solo porque era una palabra rápida. Digo que quien ha ganado con tanto porcentaje y le dando la enhorabuena, me refiero a Abdel Fattah al-Sisi, el presidente egipcio. Por supuesto, de Putin también hemos hablado y también ha ocurrido lo mismo, ¿no? Putin no ha tenido contestación, no han sido elecciones competitivas, pero es que en Azerbaiyán se ha dado ahora mismo unas declaraciones un poco satíricas casi, ¿no? De la Unión Europea diciendo a que Azerbaiyán es un socio imprescindible. Bueno, están literales. No, la OTAN ha sido el líder de la OTAN, Jens Stoltenberg. Lo tenéis en nuestro Twitter. Como que es un estado imprescindible para la seguridad en Europa y que Rusia, el hecho de que Putin continúe, como que es un peligro para ello, por lo de las elecciones y la falta de democracia. Claro, entonces que digas estas cosas en Azerbaiyán y en Egipto, pues es que menoscaba un poco tu credibilidad. Vale, teníamos alguna pregunta más, ¿sale? Nos preguntaban. Se me ha quedado todo por arriba, espera un momento. A ver, Nada, tenemos muchas cositas que comentar. las he perdido. Lo que queráis. Podéis preguntar lo que queráis, venga, animaos. Que nos hemos puesto a hablar de otra cosa ahí en el chat, entonces se me ha perdido. Bueno, es que en sí había muchas preguntas de Egipto. Ese era el tema. Bueno, pues Pero bueno, hablamos de mira, Egipto si ahí queréis. está, lo Si tengo. aquí estamos para hablar de la invasión de Gaza y la invasión de Gaza tiene todo que ver con Claro. Egipto. Nos preguntaba Juance hace un ratito ya que si lo del Líbano sería para llegar a controlar todo el territorio hasta el río Iltani, que es un poco lo que está comentando en parte, no solo hoy, sino estos días. Por cierto, gracias a Yadisdiño por esa suscripción con Prime, con su primer mes aquí con nosotros. Y también nos pregunta Anastas si pensamos que jamás ha podido utilizar túneles transfronterizos para poner a salvo recursos, líderes o rehenes en Egipto. A ver, muchos de los líderes están en el extranjero. Se ha hablado de Turquía, pero sobre todo de Qatar. También se ha mencionado, y yo no lo sé, ¿no? Que también ha habido esos túneles transfronterizos. Recursos, sobre todo, se les dice que es que la ayuda humanitaria era para llevar esos recursos, pero bueno, este tipo de cosas, como te digo, no lo sé. Sobre el Líbano sí que se ha hablado mucho. Bueno, a ver, otra vez lo mismo que con Gaza. ¿Cuál es el objetivo de una invasión del Líbano? ¿El objetivo es anexionarte el territorio? Pues entonces tendrás que invadirlo todo. Si el objetivo es hacer una limpieza étnica de Gaza, tendrás que invadir Gaza y expulsar a la población. Ahora, si el objetivo es eliminar a Hamas, que es lo que se está diciendo, ¿no? Que el objetivo sería expulsar a Hezbollah de la frontera y garantizar que las localidades del norte de Israel pudieran volver a tener a su población civil evacuada. Entonces, solo necesitarías tomar el frente de la zona del Litani, claro, hasta al sur del Litani, porque crearías una zona de amortiguación y expulsarías a Hezbollah. Pero es impensable, porque ¿qué haces? O mantienes una ocupación permanente, o si te retiras, va a volver a ocurrir lo mismo, que es lo que pasa en Gaza. O sea, o en Gaza mantienes una presencia permanente, una ocupación permanente, o una anexión, o un gobierno títere, o un gobierno asociado, como se plantea de que en el futuro la franja de Gaza esté gobernada por algún país árabe afín, o por la autoridad palestina afín, o algún organismo vinculado a la autoridad palestina afín, pues o lo haces en Líbano
o va a volver a haber ese problema. Entonces, si el objetivo es eliminar a Hezbollah, no sirve. No sirve con invadir al sur del Litani. No sirve de nada. Sirve para tener, pues, tu conflicto más amplio, la participación y quizá intentando arrastrar a Estados Unidos a una participación contra Hezbollah y parte del eje de la resistencia, pero el mínimo tienes que llegar a Beirut para poder tener algún efecto relevante sobre Hezbollah. Claro, llegar a Beirut no es algo que consideremos ahora mismo improbable. Ojo, pero es verdad que una ocupación permanente hasta Beirut me parece una locura. O sea, estamos hablando de ocupar permanentemente la capital de tu vecino. Eso es algo que no creo que sea... O sea, es que no tiene sentido porque habría un alzamiento por parte de todos los grupos, no solo los chiíes. Yo no sé lo que pasaría. Claro, evidentemente no puedo ver el futuro si se llega a una operación en Líbano que llegue hasta Beirut. Pero yo pienso que sin llegar hasta Beirut y hasta partes del norte, ese objetivo no lo puedes cumplir. Puedes crear una zona de amortiguación. Eso sí lo puedes hacer. Pero tendrías que estar en ocupación permanente y es que me parece inviable. Pero bueno, que yo te cuento lo que hay. Ya si es viable o no, yo nunca dije que fuera buena idea invadir Líbano. Bueno, y nos preguntan también algunas cuestiones un poquito más generales, pero bueno, mira, voy a traducir o transformar más bien la pregunta de Cebolla, que nos pregunta de cuáles son las posiciones de los liberales con respecto al sionismo. No sé si se refiere a los liberales israelíes en general, pero bueno, creo que es interesante en general ver cuál es la perspectiva, si podemos hacer un pequeño resumen, tanto de los grandes partidos israelíes como quizá de los principales aliados de Israel, ¿no? Perdona, ¿me has dicho al final los partidos o a quién de los Yo diría un liberales? poquito ambas, ¿no? Los distintos partidos de Ah, Israel y también grandes jugadores, grandes partidos políticos en los grandes aliados de Israel. Por ejemplo, eso es interesante, ver las discrepancias que hay entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano, que las has comentado, pero quizá sí, sí. profundizar, si hay discrepancias internas en el propio Partido Demócrata. Bueno, es que hay muchas cuestiones Vale. que comentar al Sí, hay respecto. tanta cosa. Bueno, bueno. Vale, mira, a ver si puedo contestar a todo. En Israel ahora mismo el gobierno lo llevan un partido como es Likud, que lo podemos llegar a calificar de alguna manera de un revisionismo sionista. No es el más revisionista. Los más revisionistas son los vinculados al este, porque son los que quieren una anexión del territorio palestino. Eso es cambiar la concepción del Estado israelí. Porque o haces una limpieza étnica o vas a tener una población árabe en tu territorio, pero ellos quieren un Estado judío. Entonces sería resignificar lo que es el Estado judío. Bueno, lo que abogan es por la limpieza étnica. Mientras que los liberales conviven con un sector que son árabes israelíes. Evidentemente también se han apoyado medidas que buscan una identidad judía del pueblo israelí, pero no es esa línea tan dura que llevan en Cisjordania los colonos, sobre todo, que son a los que más les conviene el desplazamiento de población palestina. Pero dentro de los sectores liberales vemos diferencias. Yo no creo que haya ahora mismo gran oposición a la guerra. Es verdad que sí ha habido tradicionalmente un laborismo, un sionismo laborista, que, bueno, pues podía llegar a ciertos acuerdos. Hay listas árabes que conviven con estos políticos en la Knesset, pero dentro de este campo cada vez hay muchísima más crítica y rechazo contra los sectores laboristas y árabes. Los laboristas, de hecho, es que constantemente colapsan, ¿no?, en las encuestas, sustituyéndose un partido por otro. Hay algunos partidos, ya son pequeños. Llegaron a ser hegemónicos, pero ya son pequeños. Lo que nos quedan son partidos liberales con intereses en torno a Tel Aviv y a lo que es el Estado israelí actual, el de los acuerdos de Oslo. Que yo no digo que no lo quisieran romper, porque vemos ahí a Lieberman intentando lanzar una operación militar más dura. Pero Yair Lapid quizá es el líder liberal por excelencia que tenemos ahora. Yair Lapid es el ex primer ministro. Cuando hubo un gobierno anti-Netanyahu, de todos los que pudieron juntarse, gobernó Naftali Bennett con el partido Yamina. Era un partido pequeño, muy pequeño, pero que servía de bisagra entre el sector de la derecha, vamos a decir de la derecha de Netanyahu, y el sector anti-Netanyahu.
Y había como esa bisagra. Y Yamina tenía que dar apoyo a unos o a otros. Por eso veníamos también de una coalición entre Benny Gantz y Netanyahu. Pero cuando eso colapsa, se van a nuevas elecciones. Naftali Bennett se hace primer ministro, pero a cambio de que se le ceda durante el segundo periodo a Yair Lapid el puesto de primer ministro. Esto es algo que Netanyahu nunca le llegó a entregar a Benny Gantz, pero Naftali Bennett sí se lo entrega a Yair Lapid. Es como el socio pequeño gobierna primero y el socio grande gobierna después. Bueno, pues Yair Lapid gobernó, pero de nuevo no duró tampoco muchísimo ese mandato y ahora es el líder de la oposición, pero incluso con estas parece que colapsa por el apoyo que hay a la guerra, el apoyo que Netanyahu está consiguiendo mantener, yo no diría socialmente, pero sí con los equilibrios que os he explicado antes, y se dice que en las próximas elecciones, si ocurrieran ahora, Yair Lapid con su partido, Yesh Atid, se la pegaría muy fuerte. No sé si tanto como porque para que os hagáis una idea, Naftali Bennett desapareció. O sea, Yamina ya no existe en la Knesset, si no me equivoco. Pero Yesh Atid creo que todavía tendría un peso importante. Viene de ser la primera fuerza opositora. Estos son un poco los equilibrios con los liberales. Espero que eso te responda. Luego, dentro del campo internacional, bueno, depende más del país que del partido en sí, porque no es lo mismo lo que opina la derecha alemana que lo que opinan los británicos, que lo que opinan los españoles, por ejemplo, ¿no? Pero si nos centramos en el Partido Demócrata estadounidense, que es un poco el faro, ¿no?, que guía a los partidos de la internacional liberal, sí que vemos unas diferencias notables con el Partido Republicano. El Partido Republicano, antes expliqué un poquito la cercanía con Ben Gvir y con algunos sectores de los colonos. Solo hace falta ver qué hizo Trump. Trump reconoció Jerusalén como capital de Israel. Eso supuso un giro enorme, pero claro, dentro de los demócratas no se ha deshecho lo que hizo Trump, que también reconoció los Altos del Golán como soberanía israelí, que están ocupados según la ONU, territorio sirio, y también las granjas de Sheba, territorio libanés. No, es que Joe Biden, lo mencionaba antes, puede ser el presidente más sionista del campo demócrata, de la historia. No tengo las cifras de los demás, pero se comenta mucho esto porque no ha revertido nada de lo que ha hecho Donald Trump. Sí, bueno, se volvió a financiar a la UNRWA. No se permitió el abandonar la UNESCO, que se quería abandonar. Bueno, se abandonó porque Palestina tenía una presencia. Es decir, la dureza de Donald Trump se ha rebajado, pero comparado con los demás sectores demócratas, Joe Biden es de los más sionistas que ha habido en mucho tiempo. Y luego ha habido otros en el sector más moderado de los demócratas. A veces se habla del caucus progresista, se ha mencionado mucho el caso de Bernie Sanders, pero que ya políticamente no es tan relevante como en 2016, que empieza como defendiendo ese derecho de Israel a la autodefensa, como muchos en Europa, pero con el paso del tiempo se ha ido moviendo hacia posiciones de crítica al genocidio, o al menos a masacres, ¿no? Porque yo creo que en Estados Unidos eso todavía escama mucho. Bueno, espero haber contestado la pregunta. Bueno, pues si te parece, Ale, podemos ir con alguna última pregunta antes de cerrar. Si vamos ya Venga, va. descansando por el día de hoy. Vale, pues a ver, alguna última preguntita que queráis dejar por aquí por el chat. He dejado ya varias, pero bueno, por ir a una última ronda. Ya nos comenta Itik el nombre del Partido de los Trabajadores de las Tierras de Israel. Gracias, por cierto, a J. Kadirie por esa sub con Prime, 20 meses. Y también a Sacerdotisain, que nos ha dejado por séptimo mes consecutivo su sub de nivel 1. Así que muchísimas gracias a los dos. Bueno, y nos preguntan por cerrar con respecto a Macron, porque hemos hablado mucho de él referido a la cuestión ucraniana, pero también es interesante ver cuál es la posición que tiene con respecto a Palestina. Bueno, ya sabéis que Francia empezó más en la línea de que las protestas a favor de Palestina debían ser ilegales, pero pues al final se han realizado y se han realizado. Quiero decir, las manifestaciones al final hay que comunicarlas y tal, pero en Reino Unido y en Alemania se lleva una postura más dura que en Francia. En Francia al final se ha acabado tolerando. Se sigue defendiendo el derecho a autodefensa de Israel, pero sí que se dieron algunos toques un poco más críticos
con lo del derecho internacional humanitario, con que esto ya no solo era por tema del 7 de octubre, que ya hay unas cuestiones de fondo que están suponiendo una matanza, ¿no? Macron, no creáis que está muy implicado en esto actualmente. Sí que se han dado algunos contactos, pero Macron lo que está ahora es centrándose en Europa y en defender posiciones que antes no defendía para mostrarse como un líder muy fuerte que, pues ya que se está llevando esa tendencia vinculada a la OTAN en Europa, pues al menos que Francia vuelva a estar liderando el continente, ¿no? Como subirse al carro de lo que se lleva en Europa y no tanto con cuestiones ideológicas, ¿no? De que si al principio no querían una guerra, ahora sí, tema de Ucrania. Bueno, lo de que sí o no, esto es matizable extensamente, ¿eh? Porque no tienen por qué ser tropas de combate, no tienen por qué ser choques directos, pero no están aplicando una misma línea con todos. Es lo que os comentaba antes de Egipto. Francia le ha vendido armas a Abdel Fattah al-Sisi saltándose una legislación que prohíbe hacerlo con países que violen los derechos humanos y han tenido que hacer una excepción con Abdel Fattah al-Sisi. Lo han dicho, no, se ha publicado, que lo comentaban, que no van a seguir el mismo criterio. O sea que la cuestión del conflicto no tiene nada que ver. Por ejemplo, Francia sí que se ha posicionado más cerca de Armenia, pero lo hacía más en contraposición de cuando hablábamos antes de esa pausa turca en el otro bloque del Kurdistán, cuando Grecia, Israel y todos estos países se posicionaban más lejos de Turquía, Francia se apoyó en ellos y en todos sus rivales de Turquía. Por eso con Armenia tiene una relación que con Palestina no. Es decir, si os fijáis, he dicho que Israel estaba en el grupo antiturco, muchas comillas. Pero luego se han normalizado las relaciones, Turquía habla mucho, pero bueno, a ver qué pasa. Entonces, no es lo mismo el apoyo que puedan dar a Ucrania o a Armenia, que habría que ver cada caso, yo lo dejo muy en el aire, con el que pueden dar a Palestina, que es mucho menor.